Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del micro futuro de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es septiembre 28, son las 8:14 de la mañana. Si te aporta conocimiento a este video, regálame un like, suscríbete al canal y versiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory que tenemos para hoy. Tenemos bastante noticias importantes. A las 10 de la mañana tendremos en este caso las casas pendientes a la venta, el reporte mensual. A las 10:10 tendremos o iniciará Bullard por parte del FOMC, y posteriormente a 8:15 tendremos a Powell por parte de la Fed tomando algunas declaraciones o haciendo algunas declaraciones que ya pueden generar, como ya hemos visto esta semana, movimientos de alta volatilidad. Con respecto a ese dato, tenemos la volatilidad implícita para Nasdaq en 37.15, un valor bastante elevado con respecto a lo que hemos acostumbrado a manejar. Debemos tener cuidado en función a ajustarnos siempre a nuestro plan. La volatilidad también para el S&P 500 está representada en el VIX y tenemos un valor hoy de 31.83, también un valor súper interesante. Valor que muestra alto movimiento, alta rapidez y bueno, también reitero entonces el ajustarnos a nuestros planes. Volumen con un incremento súper importante en 583.000 transacciones para el micro de Nasdaq y 368.000 transacciones para el micro del S&P 500. Ambos valores duplicando los promedios en este momento, ¿ok? Entonces, una vez que hemos revisado ese contexto, que hoy el contexto es un poco fuera de lo normal, ¿ok? Fuera de lo común, fuera de los valores que hemos tenido cotidianamente, vamos a revisar rápidamente qué pasó ayer, de qué manera tuvo alguna continuación los escenarios, las mediciones que hicimos y qué podemos esperar para hoy. Comenzamos, como todos los días, con el micro de Nasdaq. Fíjense, el momento del premercado, estábamos acá a 8.15 más aproximadamente. En estos movimientos acá teníamos los 11.518 como un precio importante, que teníamos ya una resistencia, y era interesante ver, tenemos el precio por acá arriba cuando estábamos haciendo el análisis, y era interesante ver que el precio sensible para la toma de decisiones era en los 11.450. Vamos a abrir aquí un poco, y tomando en cuenta eso, les comenté que era importante o interesante, o estaba marcando la dinámica, un posible retroceso al testeo de esta zona. Fíjense que un poco después, ya 9.45, 9.15, el precio regresa y la apertura se genera muy cercano a esta zona con un testeo de la resistencia, rápidamente dándonos el primer escenario, que era lo más probable en función a esa estructura en ese momento, con un objetivo de precio inclusive calculado a 11.570, y la máxima quedó en 11.568, siendo el escenario 1 exactamente la máxima de la sesión y no teniendo en este caso continuación en ese punto, porque bueno, ya consiguió aquí el agotamiento que podía tener el precio al sobrepasar o al intentar sobrepasar esta máxima de la sesión anterior. Esto genera un rechazo fuerte que regresa el precio con mucha fuerza acá a los precios iniciales de escenario, ¿ok? A los 11.450, y posteriormente empieza una lucha en esta zona. Ven cómo el precio empieza a frenarse para buscar esa dirección, buscando movimientos más profundos, neutralizando estos mínimos acá de este último retroceso, en este caso de Europa, con una mecha bastante amplia. Vamos a abrir un poco esto y quitar esta línea, que ya rodarla para poder ver esto bien. Fíjense entonces cómo este movimiento llega, absorbe rápidamente toda la liquidez que estaba debajo de este mínimo y emprende un movimiento que es frenado, y empieza una batalla acá hasta que el testeo siguiente en este movimiento falla este punto y nos emprende un escenario 2 ya un poco cercano a la hora de mediodía, donde este momento arranca con mucha fuerza el precio y nos lleva a un escenario 2, inclusive también en la dinámica de ayer, vamos a acercar acá el precio en los 11.363, y posteriormente, al pasar rápidamente por acá, el escenario extendido nos lleva rápidamente también a los 11.285, porque tomó el precio mucha fuerza por los niveles de volatilidad que se generaron el día de ayer. Les comenté también que era muy importante ver el acercamiento a esta zona, porque estábamos en esta zona en ese momento era el precio de cierre y precio mínimo, y había un precio sensible en el medio que eran los 12.000
11.280 aproximadamente, 85. Y este precio era importante venir porque aquí se iba a generar la batalla si el precio llegaba hasta acá. Eso se los comenté a las 8:30 y fíjense lo que pasó acá toda la sesión en este nivel de precio cuando entra en este rango de precio. Entonces es importante ver ese contexto siempre donde el precio puede tener sus rechazos y sus cambios de dirección. Ahora bien, en función a esto, quiero comentarles algo también adicional. Como les comenté ayer, fíjense que esto es evidentemente es una vela completa de un día, ¿ok? ¿Y qué hizo el precio en la sesión de ayer? Simplemente venir a neutralizar por debajo de los mínimos y por encima de los máximos. Rápidamente accedió a la liquidez y el precio queda en este momento buscando una dirección en una zona bastante interesante, bastante importante para esa definición posterior y tomando en cuenta estos precios, al llegar en este caso al precio de cierre en el premercado intenta mantenerse encima de los 11.363 y el precio con mucha fuerza en esa dinámica no tiene el poder de mantenerse y falla con mucha fuerza y nos lleva exactamente al siguiente precio, otra vez que teníamos como importante en la sesión cash de ayer, los 11.285. Todavía estábamos por aquí una zona importante y llevándonos posteriormente a neutralizar inclusive lo que había quedado como mínima en ese momento, que eran los 11.233.50. En el premercado ha sido bastante interesante, bastante volátil. Y fíjese, este contexto le cambié un poco para tener la visión macro en un gráfico pequeño. Los 11.143.75 era el último mínimo menor en el retroceso que hizo en junio, ¿ok? Y que ligeramente hace par de horas Europa acaba de neutralizar y dejando un mínimo en este momento, hasta ahora siendo el mínimo menor en este caso, a 11.141.75, ligeramente 2 puntos por debajo del que teníamos en junio. ¿Okay? Quiere decir entonces que ya este está neutralizado y el nuevo mínimo es este. Configuraré entonces la línea para mañana. En función a esto, entonces veamos cómo tenemos ahorita una estructura de precio interesante, con mucha fuerza bajista, evidentemente, para nadie es un secreto esto. Tenemos una máxima en 11.568, la mínima en 11.233.50, más o menos la mitad de la cancha está por aquí, cercano al precio de cierre, por acá en los 11.380 aproximadamente, y es un punto importante en función de esta dinámica. El precio está rescatando en este momento esta mínima con quizás un poco de fuerza, pero no sabemos cuál va a ser la continuación o el seguimiento de esta estructura que se está formando. ¿Okay? Estamos en zonas de mínimos relevantes, lo que llaman en el argot de trading el mínimo de swing. Entonces es importante ver si estos mínimos se van a respetar en función a la continuación de esta dinámica. Ahora bien, tenemos una estructura de precio que puede marcarnos acá. Tenemos, bueno, repaso algo antes para que lo mismo que teníamos ayer, que es esto, lo tenemos hoy, pero en mayor tamaño. El precio de cierre, la mínima de la sesión y tenemos básicamente o muy cercano este nivel de precio de 11.285 como el precio en el medio de la batalla, que básicamente ha fallado ya en este primer intento que hizo acá, ¿ok? Y todo esto que están acá también ya vimos cómo ha fallado en este caso esa zona para el control del comprador y entonces va a ser nuestra zona de limitante o nuestro precio sensible para la toma de escenario, ¿ok? O en función a esta estructura que es un tanto riesgosa por los temas de volatilidad, pero bueno, cada quien se ajusta a su mandato. 11.285, precio interesante, acercamiento, estamos teniendo en este momento. La medición me marca un fallo en esta zona, ¿ok? Con retroceso fuerte hasta este punto de 11.170, que es este mini gap que quedó acá, ¿ok? Podemos retroceder hasta acá, respetando inclusive todavía el nuevo mínimo que dejó en los 11.141. Y aquí, bueno, cambiaríamos el escenario. Si este precio falla y no logra soportar el precio, tendremos entonces movimiento a neutralizar este mínimo y podemos correr hasta los 11.100. Fíjense ustedes que hace par de días les había comentado que teníamos un precio por acá importante
o una extensión, y fíjense que ya eso ya se llevó a cabo en este caso. Ahora bien, por la parte de este precio, si esta dinámica logra posicionarse por encima de los 11,285, entonces buscaría un escenario 2, que es el menos probable, pero nos podría estar acercando a la mitad de la cancha el precio de cierre 11,363, donde de nuevo vamos a tener una fuerte resistencia, y hay que estar atento aquí, porque si la ruptura se lleva con fuerza, correremos con mucha rapidez también a los 11,450, pero esta zona es una zona que puede ser difícil de traspasar, ¿ok? Interesante ver en este contexto cómo el volumen en Europa en toda esta zona se ha incrementado súper, o sea, por encima de los promedios, y en este caso de este mercado o de ese premercado, y nos está infiriendo entonces mayor intención, ¿ok? En esta zona. Hay que estar atento a esta dinámica. Por otra parte, vamos a pasar rápidamente al micro del SP500, que también tenemos ahí algo importante. Ayer, básicamente, bueno, el escenario se cumplió en este caso a como un 60% del escenario 1, perdón, porque aquí el momento del premercado estábamos en una zona también interesante, acercándonos acá a 8.15, buscando esta zona que tenemos ya aquí un punto importante de rechazo, y estaba marcando una intención de acercarse a esta máxima, pero recuerda que estábamos en el medio de la cancha, estábamos buscando dirección, y el acercamiento acá era muy probable. Fíjense que se llevó exactamente, estaba marcando un ligero soporte, ok, acá en la zona de los 3.710. Les dejé este rectángulo acá, y les comenté que bueno, que podemos tener en este punto interesante, porque este control iba a tener un rápido rebote a la máxima, inclusive un poco más arriba a los 3.740. Sin embargo, vean cómo ligeramente pasa la máxima y retrocede con mucha fuerza a testear esta zona. Inclusive cuando pasa y testea que no puede mantenerse, nos arranca escenario 2, que fue hasta esta zona de los 6.787, como les había comentado, y posteriormente aquí rebota otra vez con fuerza, y vean que desde este punto vuelve a emprender la corrección fuerte, traspasando con mucha fuerza estos niveles y dándonos entonces desde este punto la continuación extendida hasta los precios que ya habíamos medido, inclusive más abajo. Importante en este contexto es marcar o decirles que este punto acá, en los 363550, era el mínimo de junio, que ayer fue traspasado. Inclusive hoy o esta madrugada acaba de dejar un nuevo mínimo en 63, entre 61350, ¿ok? Hasta este momento es el nuevo mínimo relevante en los gráficos diarios. Entonces, tenemos máxima entre 7.3225, mínima entre 6.3525. El precio está también en la lucha de precio de cierre, precio mínimo, ¿ok? Importante ver esto. Hubo un intento ya de ruptura del precio de cierre y falla con mucha fuerza, que devuelve a la mínima de la sesión, ¿ok? Entonces es interesante ver que estamos ahorita en este espacio de batalla para la dirección del precio. Importante ver que tenemos un nivel acá de acercamiento. Podemos tener un acercamiento de nuevo a esta mínima, perdón, al precio de cierre, y teniendo por el nivel de volatilidad que tenemos, podemos tener aquí muchas mechas en todo este espacio, y arrancando con mucha fuerza un movimiento de mayor probabilidad, ¿ok? Hasta la mínima de la sesión, buscando de nuevo el testeo de soporte acá. Si esto falla, podemos tener rápidamente entonces también un movimiento hasta esta zona como movimiento extendido. También aquí hay un interesante gap, que podemos tener acá este freno, ¿ok? Y una continuación hasta los 3600. Inclusive podemos neutralizar los 3613.50, que es el mínimo que acaba de dejar en el premercado. Si el precio recupera, en este caso los 3670, ¿ok? Que es esta zona importante que se ha generado también aquí como resistencia encima del precio de cierre, entonces estaría viendo un escenario 2 de menos probabilidad, que nos acercaría a los 3687, ¿ok? Con una extensión que nos puede estar llevando a los 3710. Esto es menos probabilidad, pero estamos en el medio de la cancha, o perdón, estamos dentro de la cancha, y el precio está buscando dirección. Básicamente, hasta que no haya una ruptura de la mínima, no continuaremos básicamente por debajo, pero nos podemos mantener aquí oscilante en todo este espacio, ¿ok? Buscando una estructura
importante para alguna continuación con fuerza, ya sea la alcista o la bajista, pero tenemos que tener el contexto general de que estamos en un mercado evidentemente bajista, pero con movimientos acelerados lo que va de semana, ¿ok? Entonces, ese contexto es importante que lo estemos manejando. Y la volatilidad, bueno, que nos pone en exposición a nuestro riesgo con mayor amplitud en función a un control de riesgo con una volatilidad menor. Por otra parte, para ir cerrando la idea, bueno, ya fíjate, nos dio el movimiento ahorita, petróleo. Interesante ver rápidamente acá, teníamos un precio 8.15, aquí, 8.15, 8.20, en esta zona aquí, estábamos todavía en una vela de indecisión, estábamos muy cercanos acá a los 7.50, ok, importante, 45 por acá, importante ver esta zona cómo iba a ser respetada. Sin embargo, había una zona aquí que también se estaba formando como resistencia, que eran los 78.40. Importante ver que el precio, el escenario 1 partía de ese dominio, de ese nivel de precio, ¿ok? Importante verlo porque fíjense que cuando determinamos cuáles son nuestros principales frenos, precios de conflicto para la continuación, eso nos ayuda a esclarecer nuestra dinámica de precio y nuestras decisiones. Fíjense que desde este punto el precio se queda encerrado aquí, inclusive hasta la misma apertura. La apertura todavía queda aquí con movimientos por encima, intentando la rotura y no llevándose a cabo, no se producía totalmente. Si no fue hasta el siguiente movimiento que, vean esta mecha, llega al punto de toma de soporte y retrocede con mucha fuerza y emprende el movimiento, refiriéndose acá, buscando el siguiente movimiento, pero fíjense que en este punto, acá, ya el precio de nuevo ha frenado y retrocede de nuevo al testeo de soporte impecablemente, manteniéndose allí un precio un poco oscilante, dejando los máximos decrecientes en función a esta estructura que estaba dejando acá. El precio se fue debilitando, ¿okay? Marcando quizás debilidad y decisión de qué quería hacer, marcando el cierre por acá en los 7798 y quedando en este caso la máxima en 7951 y la mínima en 7654. Esta estructura nos marca en la mitad de la cancha el precio de cierre exactamente, y hasta hace un momento el precio se apoyó en Europa acá. Interesante ver que teníamos una zona, un espacio, ¿ok? Que bueno, ya se está generando básicamente este escenario. Vamos a ver si podemos ajustar algo aquí. Vamos a ver si nos da el tiempo. Pero había aquí una consolidación que se estaba formando hasta este punto cuando hice el análisis, y el escenario 1 partía del rompimiento de esto, porque estábamos muy cercanos, en este caso a la máxima, y el precio venía quizás a neutralizar, pero encontrarse rápidamente con los 7990, ¿ok? Que era el primer freno, y aquí a continuación hasta los 8045 si logra sobrepasar esto. Ahora bien, en este momento ya estamos en la máxima, tendremos entonces que ajustar, simplemente buscar que se mantenga encima de los 7951 como soporte, ¿ok? Para continuar hasta este nivel de precio. Evidentemente, como les he dicho en otras oportunidades, la extensión en petróleo es un poco más complicada en función a los movimientos son muy ajustados a temas fundamentales, ¿ok? Entonces estamos en una lucha con esta resistencia. Vamos a ver cómo funciona esto, pero lo que cambia el contexto es que ahora nuestro escenario 1 para la sesión americana arrancaría desde la máxima de la sesión, porque estamos ahorita en este momento allí. Si el precio, ahora que ya esto no existe, y falla ahora la máxima, entonces lo que hacemos ahora es, nos puso el tema más fácil, porque ahora tenemos este nivel de precio como precio importante, que es el precio máximo de la sesión, ¿ok? El fallo a esta máxima nos traerá de nuevo entonces a los 7840, que era lo que tenemos planteado al inicio con un poco de cambio. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Importante, le quiero dejar un mensaje hoy adicional. Ajustemos nuestros riesgos en función a la dinámica de volatilidad que el mercado pueda presentar, ¿ok? Cuidado con las falsas señales. Un abrazo y hasta mañana.